Ok, listo, entonces vamos a iniciar ya con este pequeño inconveniente resuelto. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta edición de Política desde Casa, el programa que cada miércoles llegará desde nuestros hogares a sus hogares, tratando temas de interés actuales enfocados en políticas y actores tanto locales como desde otros países en los que tenemos el agrado de llegar. Antes de iniciar, permítanme que me presente. Mi nombre es Lenny Flores y esta noche pues seré el moderador de este espacio. Algunas indicaciones antes de comenzar, tanto para nuestros panelistas como para nuestros participantes. Debo recordarles que las opiniones vertidas por cada uno de nuestros participantes, tanto panelistas como invitados y asistentes, son de única y total responsabilidad de los mismos. Política desde Casa no se hace responsable por estos comentarios personales. En Política desde Casa promovemos la participación libre y voluntaria de todos quienes desean incluirse cada miércoles en nuestro programa. Y por esta razón mantenemos abiertos los canales de contacto para que quienes quieran hacerlo, pues simplemente lo hagan a través de levantar la mano o cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles. No sin antes recordarles que se debe actuar dentro de la madurez, la cordialidad y el respeto que cada uno de nosotros nos merecemos. Por esta razón, nos reservamos el derecho a la participación para quienes incumplan con esta sugerencia que les estamos dando, ¿sí? Les voy a indicar la metodología de cómo se va a llevar este foro, ¿sí? Tanto para los participantes como para los panelistas. La metodología será la siguiente. Cada uno de nuestros panelistas contarán con 20 minutos para hacer su exposición. Luego de esto se hará 3 rondas de 5 preguntas, ¿sí? Las preguntas no podrán demorarse más de 1 minuto por participante, es decir, 1 minuto por pregunta. Por eso les sugerimos que tengan ya elaboradas las preguntas para que sean lo más concretas posible, ¿sí? Cada uno de nuestros participantes, luego de la ronda de 5 preguntas, van a tener 5 minutos para responder el conjunto de preguntas, ¿sí? Como les había dicho, son 3 rondas de 5 preguntas. Al finalizar la ronda de preguntas, nuestros panelistas van a tener un espacio igual de 5 minutos para poder emitir unas palabras finales y lo que quieran tal vez recalcar de las últimas preguntas, de pronto conclusiones, un análisis final de lo que se ha llevado en el foro, ¿sí? También les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook Live y a través de YouTube Live, donde van a poder encontrar donde van a poder encontrar los otros foros que ya los hemos llevado a cabo en las semanas anteriores. Luego de esta corta introducción, esta noche continuamos con nuestro foro de análisis económico, con nuestros 2 grandes invitados a quien damos nuestro mayor agradecimiento. Y a continuación, pues bueno, nuestro querido analista dentro de casa, Luis Fernando Pintado, quien va a dar un pequeño resumen también acerca de lo que está ocurriendo en la actualidad. Luis Fernando, por favor. Damos también las gracias a la radio Gama Atlántica, desde Loja y Azogues, y todas las radios que nos están reproduciendo a nivel nacional e internacional, que en el transcurso del programa las iremos nombrando también para el conocimiento tanto de los participantes como de los panelistas. Luis Fernando, no sé si es que te encuentras ya. Sí, buenas noches, gracias economista Diego Borja, gracias ingeniero Leonidas Issa por su participación esta noche. También agradecemos a Radio Contigo Siempre de Manabí, quien está transmitiendo este foro en vivo, y también quiero agradecer a los canales de YouTube Sin Corbata, que se encuentran transmitiendo también en vivo este foro. Esta noche nos acompañan nuestros invitados, el economista Diego Borja, quien fue exministro de Finanzas y exministro coordinador de la política económica. También fue exasambleísta. Y el ingeniero Leonidas Issa, quien es ingeniero en medio ambiente, es presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, político y dirigente social, quien tuvo una importante participación en las movilizaciones de octubre del año pasado. En este momento el Ecuador, el mundo y la región enfrentan un
en distintas crisis, no solamente la económica que afecta fuertemente sobre todo las clases medias y bajas de la región, sino que también esto ha desencadenado en el Ecuador una crisis política. Y de eso vamos a hablar en esa tarde. En los últimos días han habido varios rumores de una posible desestabilización, de conflictos al interior del gobierno. El gobierno también envió un proyecto de ley económico urgente, quienes aseguran que este proyecto ayudará a salir y afrontar la crisis producida por el COVID-19. Sin embargo, también existen varias voces en la Asamblea Nacional y distintos actores políticos, entre ellos nuestros invitados, quienes han manifestado públicamente todo lo contrario, que esta ley lo último que hace es ayudarnos a salir de la crisis. Por eso quiero dar la palabra al economista Diego Borja, para quien tendrá 20 minutos y nos expondrá su punto de vista respecto a la crisis de este momento y generará también alternativas para enfrentar la crisis económica y dinamizar la economía familiar. Adelante, Diego. Buenas noches y bienvenido. Diego, buenas noches. Te vamos a activar el audio en este momento, por favor. Te recordamos que tienes 20 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Diego, ¿puedes activar tu audio, por favor, desde tu equipo? Luisa, ¿activaste el audio de Diego? Lenin está activando eso. No está activado. Bueno, ¿qué te parece si hasta ver qué pasa? Teníamos problemas desde el principio, al parecer. ¿Qué te parece si hasta ver si es que podemos solucionar este pequeño problema técnico, empezamos con el ingeniero Leonidas Issa? Ya está, Diego. Ahí ya creo está. que está. Ya, listo, Diego, listo, Diego. Ok, vamos ahí. Gracias, Listo. Diego. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Luis Fernando por la invitación, a Lenin por la conducción del programa. Mi más cordial saludo a mi colega de panel, Leonidas Issa, y a todas las personas que veo que se están conectando desde distintas partes de nuestro querido país y desde el mundo entero. Un cordial saludo para todos. El tema es básicamente la crisis económica y cómo enfrentarla, pero no podemos abstraernos del análisis de la crisis económica y de la manera de enfrentarlo sin hacer un balance, si cabe la palabra, de cómo ha estado manejándose esta tremenda crisis y, por supuesto, las condiciones políticas de este manejo. Entonces, yo quiero empezar señalando que lo que debe ser el objetivo fundamental en el manejo de esta crisis, que es la defensa de la vida, no lo ha sido. El gobierno de Lenín Moreno ha hecho tabla rasa de lo que tendría que ser el objetivo central del manejo de una crisis de esta magnitud, probablemente la crisis más grave que ha tenido la República. No conocemos sobre la pandemia en la época de Vicente Rocafuerte, ni a inicios del siglo XX, pero podemos sin lugar a dudas decir que por la naturaleza de la Organización Mundial en este momento, esta es la crisis más grave que ha vivido la República. Y no existe una sindéresis, no existe una concomitancia entre la gravedad de la crisis que estamos viviendo y las acciones gubernamentales. De ahí que el Ecuador, lastimosamente, se lleva la medalla de oro en cuanto al peor país en términos del manejo de los contagios, en términos de los fallecidos, en términos de las posibilidades del sistema sanitario para contribuir a que esta pandemia sea mitigada, y de ahí que tenemos gravísimas consecuencias como contagios del personal médico, de enfermería, de auxiliares de enfermería, de trabajadores de la salud, falta de recursos en general y un lamentable primer lugar en términos de los fallecidos por habitante, probablemente a nivel mundial. Y en ese contexto de cifras y de números, lo que hemos visto en los últimos días son dramas personales y familiares que incluso han sido reproducidos por cadenas internacionales que no son precisamente favorables a posturas progresistas, democráticas o de izquierda, no.
cadenas como la CNN o la Deutsche Welle o el diario El País de España u otros, la BBC de Londres, han mostrado la gravedad, la terrible repercusión humanitaria de esta crisis con imágenes francamente desoladoras de personas que tienen que mantener a sus seres queridos fallecidos en sus casas, de personas que colocan a los fallecidos en las aceras, etcétera, etcétera. Entonces, lastimosamente el Ecuador se lleva la bandera en el peor manejo de la crisis. ¿Por qué? Porque básicamente no se ha puesto a la defensa de la vida en primer lugar. Ahora, ¿qué hubiera significado poner a la defensa de la vida en primer lugar? Hubiera significado tomar en primer lugar la decisión que hasta ahora es necesaria y que la siguen aplazando, de masificar las pruebas de manera gratuita y cuasi universal. Por decirles, en el caso de la ciudad de Guayaquil, de aproximadamente 2,5 millones de habitantes, deberíamos haber realizado, tendríamos tener en mente realizar alrededor de 500,000 de pruebas, entre pruebas rápidas y pruebas PCRs. Esa política no la tenemos para Guayaquil, siendo la ciudad de máximo contagio en el Ecuador, de máximo número de fallecidos por contagiados y por habitantes, pero también no tenemos, tampoco la tenemos para el resto del país. No la tenemos para Quito, que es la ciudad más populosa en este momento, con más de 2,700,000 habitantes. No la tenemos para la segunda zona del contagio, que es Manabí, Chimborazo, Los Ríos, Azuay, Cañar y El Oro. No la tenemos, por eso vemos que Manabí ya ocupa el segundo lugar en número de contagiados a nivel nacional, con cifras oficiales que están, por supuesto, subregistradas. La primera acción que debería haber sido la masificación de pruebas para poder tener un cerco epidemiológico adecuado, para poder tener una política de aislamiento adecuada, no la tenemos. Y no la tenemos desde antes del inicio de la crisis, en el momento en el cual se declaró la emergencia sanitaria, ¿no? Ni la tenemos ahora con perspectivas a lo que han anunciado malhadadamente las autoridades de que empezaría una relajación de la medida de aislamiento el 4 de mayo. Entonces, no lo tenemos en el pasado, no lo tenemos cara hacia el futuro y eso puede provocar una segunda ola de contagios con muchísimo más personas en serios problemas, incluso en riesgo de muerte. La segunda acción, si estuviéramos fijado el objetivo de proteger la vida, hubiera sido el auxilio a las familias. Se les pide a las personas que se mantengan en casa, pero muchas personas, dada la forma como está estructurado el trabajo en el Ecuador, recordemos que solamente el 37% de la población económicamente activa tiene un empleo fijo. Eso quiere decir que el 63% restante tiene que salir a conseguir el ingreso diario, a hacer ventas en un pequeño kiosco de alimentos o cosas en las esquinas o trabajos informales de plomería, de albañilería, etcétera, que no les permite mantenerse en sus casas, ya sea por riesgo de no conseguir ningún trabajo, de no conseguir ingreso, o por riesgo de no obtener la ayuda gubernamental. Entonces se ven en la disyuntiva de o morir de coronavirus o morir de hambre. Entonces, la segunda acción que hubiera sido la ayuda familiar, que otros países lo han hecho, yo he hecho algunos cálculos. Por ejemplo, para la ciudad de Guayaquil, a quien el gobierno le ha tachado de indisciplinada a su población, echándole una vez más la culpa a un tercero, como venía haciendo ya durante todo este tiempo, echándole la culpa al gobierno anterior, ahora los culpables son los pobladores de Guayaquil. Para el caso de Guayaquil hubiéramos necesitado apenas $10,500,000 semanales para lograr un auxilio masivo a las personas que no tienen ingreso fijo permanente. Más todavía, cuando dentro de la política gubernamental, en medio de esta crisis, hay acciones de expulsión de trabajadores del sector público, de desvinculación de empleados públicos, de eliminación de contratos. Entonces, no solamente que tenemos los desempleados o empleados o mal empleados del momento anterior, sino que se han añadido nuevos durante este proceso, tanto en el sector público como en el privado. Hemos visto la cantidad de despidos en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, no hemos tenido una política que ponga a la vida por delante, masificando pruebas de manera gratuita, ni apoyando con ingresos a las familias. No lo hemos hecho. El gobierno en varias ocasiones ha señalado a través de sus voceros, el ministro de Finanzas, la ministra de Gobierno, el propio presidente, de que se han quedado sin un centavo en las arcas, así lo han dicho.
Y sin embargo, vimos que el 24 de marzo se pagaron 325 millones de dólares, mintiéndole al país de que se pagaban 325 millones de dólares para recibir, en un primer momento Martínez dijo 2.000 millones, en un segundo momento dijo 2.400 millones, y en un tercer momento, cuando hace el desglose de dónde vendría ese financiamiento, llegamos a 4.400 millones. ¿Y qué le mintió al país? Le dijo que si no se pagaban el capital de los bonos Global 2020, diciéndole además que no iba a pagar intereses, luego supimos que pagó capital e intereses, que si no pagaba esa porción, no tendría créditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial e incluso del gobierno de la China. Eso es mentira. En el año 2009, cuando yo fui ministro de Política Económica, decidimos un default de manera política de la deuda de ese año de los bonos Global 2012 y 2030 y no tuvimos ninguna retaliación de los multilaterales. Seguimos recibiendo financiamiento del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del FLAR, etc. Entonces, mintiéndole al país, prefirieron, en un momento en el cual el costo de oportunidad de esos 325 millones no se mide solo en términos financieros, en términos crematísticos, en términos mercantilistas, se mide en vidas. Esos 325 millones que decidieron pagar nos hubieran sido inmensamente necesarios para la masificación de pruebas, el auxilio a las familias, la compra de equipamiento médico, la compra de medicinas, la compra de mascarillas, de trajes, de gafas, de termómetros, etcétera, para que nuestro personal de salud, que son los verdaderos héroes de este proceso, puedan trabajar de manera adecuada. ¿Qué hemos visto? Personal hospitalario en huelga, personal de clínicas y centros de salud públicos que se quejan, contagiados y muertos entre los médicos por esta negligencia absoluta del lado del gobierno en términos del objetivo fundamental, que es la defensa de la vida. El segundo objetivo, si hablamos de la crisis, es la defensa del consumo y de los ingresos de las familias. Hemos tenido un paro obligatorio como nunca antes en la historia probablemente de la humanidad, en la cual el capitalismo ha dejado de producir. Claro, eso ha tenido un correlato positivo, al menos del medio ambiente les agradece. Hoy veía una noticia en la cual se ha empezado a cerrar el hueco de la capa de ozono en la Antártida. Gran noticia para el mundo, verdaderamente. Y eso nos lleva también a pensar en que después de esta pandemia debería la organización social en el mundo modificar los parámetros con los cuales nos hemos manejado de consumismo, de derroche de energía, de sobreproducción, etcétera, etcétera. Pero por el momento eso ha significado un paro obligatorio para cientos de miles de trabajadores en el mundo y en nuestro país en particular. Otros gobiernos de países desarrollados o no desarrollados han impulsado políticas para poder suplir esa falta de ingreso y de consumo con ayudas gubernamentales. Les pongo un ejemplo. La Comunidad Económica Europea relajó la cláusula de disciplina fiscal. Ustedes saben, los países europeos son muy rígidos en la disciplina fiscal y tienen una cláusula que obliga a que no se pasen en el déficit fiscal en el 3% del PIB. Esa cláusula la relajaron, la dejaron sin efecto, precisamente porque requieren todo el gasto público, toda la inversión pública, todo el apoyo financiero. Incluso Angela Merkel ha dicho ilimitado, apoyo financiero ilimitado, ha dicho, para las empresas, para los trabajadores, para las familias. ¿Qué hacen en el Ecuador? ¿Qué hacen en el Ecuador, compañeros? Envían una ley haciendo exactamente lo contrario. Como no hay mucho tiempo para referirnos a todo el espíritu de esta ley, me refiero únicamente a los dos más importantes. En la ley humanitaria le cargan al trabajo el 64% de los ingresos que esperan obtener. Dicho de otra manera, son los propios afectados por la crisis sanitaria, son los propios afectados por la crisis económica, son los propios afectados por haber dejado de trabajar y de producir quienes van a pagar la factura de esta crisis, producto del pésimo manejo del gobierno de Moreno, en un 64%. Y al capital, las grandes empresas que han tenido inmensas ganancias, por ejemplo los bancos, que en medio de una crisis que ya venía desde antes del coronavirus, obtuvieron ganancias inimaginables, les cargan con una pequeña proporción, igual a las telefónicas, igual a las grandes cadenas al detalle, que en este momento son los grandes beneficiarios de la pandemia. Todo el mundo concurre a estas grandes cadenas de venta de alimentos, de venta de medicamentos, casi como un mercado cautivo,
y a esas grandes cadenas se les grava en la misma proporción que a los trabajadores, lo cual es absolutamente inaudito en la famosa ley humanitaria que ya la Asamblea Nacional de forma cómplice acaba de aprobar un informe en primera instancia, y además anuncian que estos recursos que son públicos porque son producto de un tributo, los va a manejar una corporación privada nombrada a dedo por el gobierno de Moreno, con lo cual el gobierno de Moreno está abdicando responsabilidad política porque ha señalado que los objetivos de estos recursos serían 3: salud, alimentos y empleo, o sea, los objetivos más importantes en medio de la pandemia. El gobierno abdica de manejarlos directamente, los entrega a una comisión privada, señalando su incapacidad, su incompetencia para manejar la crisis. Ya veíamos a un presidente ausente, pues ahora nos ha dicho, sí, somos ausentes, no tenemos el liderazgo y lo va a manejar esto una comisión privada. Eso ha sido ya aprobado en primera instancia de manera cómplice por una mayoría en la Asamblea, salvando, por supuesto, a grupos políticos que han dicho no. Y la otra ley que envían es la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, donde no existe absolutamente nada que ayude a manejar esta crisis. Todo lo que el gobierno ha enviado por ley lo pudo haber hecho por decreto. Por ejemplo, reactivando el dinero electrónico para ayudar a las familias a través de un mecanismo electrónico que impida incluso el contacto físico, que es lo que ahora no queremos para evitar el contagio. No lo ha hecho, eso lo podía haber hecho por decreto. Haciendo transferencias directas, usando las mismas cuentas bancarias o las de las cooperativas. No lo ha hecho. Pudiera haber reactivado mecanismos para proteger lo que está en el mayor riesgo, que es la dolarización, junto a las familias. Este proceso, esta crisis, está generando la posibilidad de que se vaya la dolarización. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha tomado medidas para evitar la salida de capitales. Les doy un dato. Solamente en lo que va del mes de abril hasta la semana anterior, el 22, fugaron aproximadamente 900 millones de dólares. En un país que necesita como sangre en un cuerpo los dólares. Han fugado 900 millones de dólares, no imputables a importaciones, no imputables a compras necesarias, sino a salida de capitales. Y no hemos visto ni una sola acción para defender eso. En vez de eso, manda una ley que lo que está haciendo es cumpliendo a rajatabla los objetivos ya firmados con el Fondo Monetario Internacional, que no los pudieron pasar en un momento anterior y que están pescando a río revuelto intentando pasarlos en medio de la crisis. ¿Cuáles objetivos son estos? Disminuir el gasto público, disminuir la inversión pública, expulsar más trabajadores del Estado, disminuir los gastos necesarios en educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Claramente están señalando ahí cláusulas que permitirían utilizarlo al IES como una institución pública con unos graves defectos, y algo que es vergonzoso. Incluyen una cláusula en la cual los arbitrajes internacionales que puede perder el país no estarían considerados en esta restricción de gasto. O sea, se restringe el gasto y la inversión en salud, en educación, en seguridad, en producción, en agricultura, en pesquería, en todos los sectores, pero no se le restringe ni al pago de la deuda ni a los arbitrajes internacionales. Esas son las leyes que ha enviado el gobierno, que sumadas a las acciones de pago de deuda, podríamos decir que son implacables, indolentes con la gente y que tendrán que responder por, evidentemente, lesiones mayúsculas a una población gravemente golpeada de forma brutal por la crisis sanitaria. Las proyecciones de pago de deuda hasta el mes de agosto, cuando todavía no está previsto superar la crisis, superarían entonces más de los 900 millones de dólares y a lo largo de todo el año podríamos estar superando los 2.000 millones de dólares solo en costo financiero. Si eso le añadimos el capital, la suma es mucho mayor en condiciones de haber dejado de producir, de haber disminuido el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, ni defensa de la vida, ni defensa del consumo y de los ingresos. ¿Qué habría que hacer para utilizar estos últimos 3 minutos? Muchas cosas se podrían hacer. Obviamente, esto sería en el marco de un gobierno diferente. Ha habido en los últimos días llamados a la unidad. Yo digo perfecta la unidad política. Por supuesto que sí la unidad política, pero alrededor de un objetivo. Y el objetivo se llama defender la vida. Si ese es el objetivo, las acciones están a la mano. Les digo algunas. Primero, que aporten solidariamente en este proceso quienes más han ganado en el proceso anterior. Aquellos que han tenido ganancias inigualables, probablemente desde el retorno constitucional en el año 79, que aporten más. ¿Quiénes son ellos?
los grandes bancos, las grandes telefónicas, las grandes empresas de comercio al detalle y de importación, los grandes evasores de tributos a los cuales se les perdonó en el año 2018 más de 1.400 millones de dólares solo en la deuda con el SRI, no se diga con el IES y otros más. Ellos deberían ser los que más aporten. ¿Cuánto obtendríamos de los aportes diferenciados a esos grupos? Más de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. El otro, que se deje de pagar la deuda. Y si es que los bonistas no lo quieren hacer, que se lo haga de forma unilateral como lo ha hecho la Argentina. Los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, han dicho, no es el momento para pagar las deudas, es el momento para enfrentar la crisis. ¿Cuánto nos daría eso? 2.000 millones más. Sumemos, ya tenemos 3.500 millones de dólares. Si a eso se añade quitar las restricciones que el propio gobierno se puso para obtener préstamos de liquidez del Banco Central y del IES, tenemos ahí 1.000 millones más o 1.200 millones más. Ya estaríamos en 4.200 millones de dólares adicionales para manejar esta crisis. Díganme entonces, compañeros, si no es falsa aquella argumentación de que no hay dinero. Aquí lo que no hay es voluntad política y no hay ideas. Lo que sí hay es un exceso de servilismo para, cargándole la crisis al pueblo ecuatoriano, a las familias golpeadas emocionalmente, físicamente, en su salud, etcétera, seguirles diciendo que sean los que aporten. Hay las posibilidades, hay los recursos. Otra cosa más que se debería hacer, la Asamblea, en vez de aprobar con modificaciones cosméticas esas dos leyes enviadas, debió haberlas archivadas porque son inservibles. No solo que no ayudan, sino que entorpecen el proceso. Definitivamente, yo quiero terminar señalando lo siguiente. El gobierno de Moreno se ha mostrado inepto e indolente para el manejo de la crisis. La Asamblea Nacional debió haber, en vez de dedicado tiempo a tratar leyes que no sirven para nada, tratar los mecanismos de sucesión constitucional. Y esto no es un capricho, es el hecho de que cuando no se puede manejar un país y la gente se está muriendo, evidentemente hay que cambiar al que lo está haciendo mal. Creo que he cumplido con mucha precisión el tiempo que me han asignado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, muy amable por tu intervención. Le damos también el espacio, le abrimos este momento el micrófono a Leonidas. Por favor, Leonidas, ten la bondad de probar tu micrófono. Hola. Ok, te escuchamos, Leonidas. 20 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a los que nos hicieron esta invitación. Estimado Diego Borja, en la asamblea alguna vez pudimos compartir algunas ideas. Muchas gracias. Me han pedido que podamos compartir sobre las posibles alternativas para reactivar la economía de los sectores productivos, en este caso, en este momento de la crisis y post-pandemia. Voy a recurrir a dos criterios centrales que me parece que tenemos que debatir en el Ecuador y en el mundo. Yo creo que el modelo, como todos los modelos de civilización, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, ha llegado a un tope. Yo creo que ya el capitalismo en sí mismo representa la crisis. Es imposible que podamos realmente resolver el problema estructural del capitalismo en el mundo. Un segundo tema, me parece pensar, repensar cuáles serían esas alternativas a este modelo de sociedad que enfrentamos en este momento. Porque intentamos de pronto parchar la alternativa, sino tiene que ser absolutamente profunda hacia dónde vamos a caminar. En ese sentido, yo creo que es importante sobre el análisis que ha hecho y ha situado aquí en el Ecuador, estimado Diego Borja, voy a referirme yo cuáles serían esas posibilidades de alternativas profundas, ¿no? Voy a poner algunos elementos a nivel mundial. Nosotros creemos que la crisis sanitaria a nivel mundial trae consigo mismo todo lo que es la crisis económica en esta historia moderna, digamos, ¿no es cierto? A tal punto que en este momento se ha dejado entrever si es o no es posible sostener una economía dependiente, por ejemplo, de una economía extractivista. Vemos que realmente en este momento no es posible. En este momento creo que debemos pensar frente a esa realidad a nivel mundial, ya como país debemos pensar cuáles serían esas alternativas para el tiempo después de la pandemia, el tiempo del post-petrolera, digamos, ¿no es cierto?, aquí en el país. Y sobre todo
un poco poner estos argumentos de por qué el tema económico para sostener en el tema de la economía extractivista no es posible, porque en este momento, en el Ecuador, ha sido la que ha salvaguardado la alimentación, por lo menos ha sido lo que siempre hemos sabido hacer los ecuatorianos, la producción del campo. En este caso, la agricultura, la ganadería, la pequeña, mediana industria. Aquí nosotros creemos que debemos cuestionar, a más de los elementos macroeconómicos que ha puesto el estimado Diego Borja, creemos que debemos cuestionar la situación de la crisis en este momento, sobre todo en el campo. Se sabe que el 70% de la tierra cultivable en el Ecuador está dedicada a la gran industria. En este momento preguntemos si realmente la gran industria, los agroexportadores, están sosteniendo la economía real. Vemos que realmente no. En esas condiciones, también podemos decir que el 88.9% del agua en este país para el riego está concentrado en estas empresas que concentran también la tierra. Pero sin embargo, el 11.1% de los pequeños y medianos productores, en este caso que producimos más del 70% para consumo interno, son los que estamos sosteniendo en este momento la economía real. Cuando hablamos de economía real es los que producimos tangiblemente, ¿no es cierto? La alimentación, la comida. Y en muchos de estos, los campesinos, los agricultores que estamos produciendo, en muchas veces simplemente somos productores, no tenemos la posibilidad, no hay una política que garantice los canales de comercialización. ¿Y en dónde se queda la mayor ganancia? Efectivamente queda en el intermediario, queda en los canales de los que comercian. Ahí podemos tranquilamente decir en esta pandemia quiénes han sido los que han ganado. 3 sectores, al menos que nosotros vemos con objetividad. 1, el sector financiero. No han bajado un solo centavo en todos los créditos para... Segundo sector, ¿quiénes están vendiendo incluso para los kits que están ayudando con recursos económicos públicos del Estado? En este caso están comprando a la gran industria. ¿Alguna vez han puesto un centavo para comprar a los agricultores de manera directa? Vemos que no. Por ello decimos que toda la concentración de la cadena de comercio está en el monopolio en este país. Tenemos una gran producción de los campesinos, pero la concentración en el manejo del comercio está concentrado en ciertas cadenas de comercio como Tía, Supermaxi y todas estas que están conocidos a nivel nacional. En ese sentido, nosotros creemos que ahora más que nunca los ojos tienen que volcarse al campo. No es posible de aquí en adelante seguir discutiendo. Lógicamente no vamos a poder salir de manera inmediata de una economía dependiente del extractivismo, pero tenemos que hacer un límite y repensar de poder hacer este cambio, sostener la economía a partir de la agricultura, de la ganadería, de lo que realmente podemos sostener en este país. Y en este momento nosotros creemos que ya el sector de los campesinos, de los agricultores, que en esta pandemia y antes de la pandemia, que hemos estado sufriendo por los canales, ya sean de banca privada, banca pública o de las cooperativas de ahorro y crédito, nosotros necesitamos créditos que potencien, en este caso, al sector agrícola. Tenemos poco acceso a los paquetes, sobre todo nuestros propios paquetes tecnológicos. Se ha vuelto muy dependiente el campo de los paquetes tecnológicos importados. Entonces, una producción campesina, si no utilizamos los paquetes de agroquímicos que vienen de afuera, simplemente no podemos producir. Por ello creemos que ahora se debe poner en discusión el patrón genético de las semillas que tenemos desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los campesinos, se debe potenciar para no tener una dependencia, en este caso, de los paquetes tecnológicos importados. Tenemos que lidiar todos los días con el bajo precio de los productos, cuando en cambio los intermediarios llegan hasta el 100% de la especulación. Un quintal de papas en este momento a los productores, ¿cuánto está? En el mejor de los casos está sobre los $14. Pero vamos a preguntar en Guayaquil, en Quito, en las principales ciudades del país, ¿a cómo está? Sobre los 70 centavos la libra de papa, $40 el quintal de papa. Entonces, en ese sentido decimos que no hay una política donde garantice
de precios que se pueda recaudar, en este caso para los agricultores, pero a la vez también garantizar a los consumidores. Aquí los que están intermediando son los que están llevando todo el esfuerzo de los campesinos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuáles serían las propuestas? Realmente en este momento, sobre el análisis que ha presentado el anterior panelista, el gobierno nacional, si no hace desde su perspectiva, debemos ser los agricultores, los campesinos, el campo popular, la unidad del campo y la ciudad, debemos luchar unidos para poder pelear un presupuesto desde el Estado para reactivar la economía campesina, para sostener la economía campesina. Como referencia a nivel internacional, la FAO, por ejemplo, ha manifestado en uno de los estudios un tema central para reactivar el tema de la economía campesina, de la agricultura, sostener la producción, es el tema del riego integral. Solo aquí poníamos en discusión lo que pasó en el mes de octubre. Se peleaba para que se levanten los subsidios y que en este momento pretenden seguir levantando. Nosotros hemos dicho cuánto necesitamos para el riego comunitario, los que están sosteniendo la economía real en este momento, de la producción para consumo interno. Necesitamos aproximadamente, dentro del mismo análisis que hace el gobierno nacional, aproximadamente 1.300 millones de dólares. Si el subsidio estaba pretendido levantar en 1.400 millones de dólares, nosotros no queremos, en este caso, que esos recursos vayan a parar en el gasto. No será de pensar en una política integral de poder recaudar esos valores y que realmente esto podamos poner en un plan de inversiones y poder paliar el sector que va a ser afectado. Pero eso tiene que ser una planificación a largo alcance. No se puede en este momento imponer por una posibilidad, de una oportunidad, como ha llamado el ministro de Energías en el país, y levantar los subsidios. Por eso hemos dicho, necesitamos en este momento que se pueda priorizar el riego integral dentro de la economía campesina para sostener la producción en el Ecuador. Necesitamos, en este caso, mejorar el acceso a los créditos, y las tasas de interés no pueden estar más de un dígito, deben oscilar entre el 5 al 9% máximo. En este momento tenemos que los campesinos pagar desde el 15 hasta el 23%, en este caso, los intereses de los créditos que están vinculados a la producción. Necesitamos en este momento fortalecer un sistema financiero que tenga dependencia desde el sector público, porque vamos a hacer un análisis. ¿Quiénes están realmente más accediendo los créditos al campo? Si vamos a ver, van a ser la banca privada y lógicamente tienen más mecanismos de llegar al agricultor. Cuando tenemos un Ban Ecuador realmente que no ha potenciado la agricultura o no ha potenciado el mejorar el sistema productivo en el campo. Por ello hemos dicho, en lugar de que sean los acreedores, la banca privada o en muchas veces las cooperativas de ahorro y crédito que se han convertido también en monopolios, necesitamos un sistema financiero dependiente desde el sector público, mejorar en este caso las condiciones al Ban Ecuador que tenemos en este momento. Aquí debemos pensar también para poder repotenciar en esta posibilidad de la alternativa económica post pandemia, debemos pensar en una verdadera redistribución de la tierra y del agua. No podemos seguir los campesinos con el 11.1% de la tierra dependiente, seguir dando de comer más del 70% de lo que producimos. Cuando los que han concentrado en cambio agua y tierra, en este momento, lo que han ganado en el Ecuador, como había manifestado, ahora se están saliendo los capitales hacia afuera. O sea, gracias al trabajo de los trabajadores, gracias a la explotación como medio de producción a la madre tierra, ganan en el Ecuador, pero los capitales se fugan hacia afuera. Por eso necesitamos que objetivamente se redistribuya la tierra y el agua en el Ecuador para seguir sosteniendo la economía post pandemia. Es necesario en este momento organizar todo el sistema campesino en cooperativas de productores, de las cuales necesitamos realmente que estos sistemas organizados tengamos que enfrentar, que tengamos que disputar con las grandes cadenas de comercio que son un monopolio. Ese es un tema a pensar no solo desde nosotros, sino impulsar para que podamos, en este caso, tener en cuenta y poder tener una respuesta por parte del Estado ecuatoriano.
En este momento es muy difícil analizar, al menos los que estamos sosteniendo la economía. Ayer estábamos conversando con nuestros hermanos, compañeros campesinos de la costa. ¿Qué está pasando con los cacaoteros? ¿Qué está pasando con los productores de plátano, de yuca, de maíz, de arroz? Vemos que aquí los intermediarios incluso están poniendo condiciones para bajar el precio a los productores. Los intermediarios están buscando realmente todas las condiciones para tener esta ganancia. Un siguiente tema, nosotros creemos que debemos desconcentrar los monopolios de los mercados internos en el Ecuador para poder buscar una forma para la redistribución de la riqueza. Frente a todo esto, nosotros también hemos estado discutiendo, analizando, debatiendo, después de este proceso post-pandemia, lo que están pensando también en otras latitudes del mundo, creemos que debemos pensar en un decrecimiento económico. Holanda ya está proponiendo algunos pensadores, digamos, ¿no es cierto? No podemos seguir creciendo la economía dependiente, nuevamente vuelvo a topar este tema, dependiente de la economía extractivista. Ahora, tenemos que decrecer, en este caso, toda la producción o toda la economía dependiente del petróleo y tenemos que fortalecer la producción campesina y sostener a nivel interno. Aquí algunos economistas también llaman, y anteriormente estaba conocido como las economías mundos. Deben volver los sistemas mundos para que podamos paliar el sistema capitalista que ha globalizado la economía. ¿Por qué? Porque cuando una empresa a nivel internacional cae, lógicamente cuando está globalizado la economía, lógicamente va a ser un efecto negativo en todo el sistema económico. Por eso creemos que debemos volver a repensar el tema de los sistemas económicos que tengan dependencia, que tengan asidero en el territorio y no, en este caso no fuguen nuestros recursos económicos hacia afuera. Con todos estos temas, en este momento creemos que como una alternativa para repotenciar o para potenciar esta alternativa económica en el país, sí necesitamos en este momento topar los capitales de los grandes grupos económicos. Nosotros no podemos aceptar que se quiera cargar a los sectores populares en este momento cuando vemos que antes de la crisis aquí en el Ecuador, en el sistema de rentas internas ya se veía que más de 500 empresas debían al Estado ecuatoriano 1.400 millones de dólares. En este momento de crisis se han puesto como un escudo para decir que no pueden pagar porque estamos en un tiempo de crisis. Pero así también la misma asociación de bancos privados develaron que tienen un patrimonio de más de 12.000 millones de dólares y en este momento no pueden poner una base de los recursos económicos. No estamos diciendo que regalen, simplemente que pongan a disposición de estos recursos económicos para poder garantizar, en este caso, esos recursos económicos para que dinamice en el Ecuador. Pero no han hecho ningún esfuerzo ni de manera solidaria, peor, y una obligación por parte del gobierno nacional. En ese sentido, nosotros desde el sector indígena, campesino, hemos fortalecido esta campaña. En este momento creemos que hay que fortalecer la campaña de solidaridad con 3 elementos. 1, poder compartir nuestros productos a nivel territorial, pero además de eso también trabajar fuertemente sobre el tema del comercio justo. Y una tercera cuestión que vemos con buenos ojos y en todo el país se está replicando, el tema del trueque, donde muchas familias no van a poder acceder a la alimentación a través de la compra y venta de los alimentos, sino que podamos volver esta economía sustentable, donde no van a poder comprar, podamos compartir con algunos productos en nuestros territorios. Eso podría decirme, mis estimados compañeros, el señor panelista también que nos ha acompañado, para que podamos seguir debatiendo las alternativas en este país, en este momento y post-pandemia. Muchas gracias. Tanto Diego como el compañero Isa han planteado algunas cosas interesantes y previo al desfase técnico solíamos hacer un replanteamiento de los argumentos planteados para cada uno. Se ha hablado mucho sobre la política financiera, el acceso a créditos, la reactivación de la banca pública, la salida de la dolarización como una posibilidad frente a que no se ha tomado
ninguna medida de protección al respecto. La caída del precio del petróleo también tiene una incidencia importante en esta coyuntura, ya que nuestro país depende fundamentalmente, la dolarización depende fundamentalmente del ingreso de divisas por venta de petróleo. También se ha planteado que se ha llegado a un tope estructural, que el problema del país es principalmente estructural. Y aquí quisiera hacer una repregunta tanto a Diego como a Leonidas. ¿Cuál es fundamentalmente el rol de las organizaciones sociales en este punto? Es decir, en donde encontramos una fuerte debilidad de ejecución y de conducción del liderazgo del gobierno, como ustedes lo han planteado. ¿Cuál es el rol que cumplen fundamentalmente las organizaciones sociales y los movimientos políticos en esta coyuntura? Al igual, ¿cuál es el rol de la ciudadanía para superar esta crisis que se está convirtiendo fundamentalmente política? El rol de los GATS, una persona también lo acaba de preguntar, es fundamental. Gran parte de la responsabilidad de la crisis se le está traspasando a los GATS. ¿Cuál es su rol que toman en este momento? ¿Y cuál es la propuesta puntual, tanto de Diego como de Nicolás, de Leonidas, perdón, para reactivar la economía familiar, que eso muy poco se habla? Hablamos mucho de la macroeconomía, hablamos mucho de las políticas de Estado, de las políticas legislativas que deben aprobarse a través de las leyes, pero estamos hablando muy poco de cómo reactivar la economía familiar, que es la principal preocupación de la ciudadanía en este momento, frente a una coyuntura en donde la pérdida del desempleo es muy alta y cada día cientos de trabajadores son despedidos de las empresas, y otras, por supuesto, que existe una sobreexplotación laboral, les han disminuido salarios, les han disminuido beneficios. Y es decir, ¿y cómo nos vamos a adaptar a esta nueva lógica de trabajo, de reactivar la economía si no podemos salir de casa? No sé si damos paso, Lenin, tanto a Diego y después a Leonidas para poder ir soportando el debate. Listo, Luis Fernando. Bueno, sí, nos habíamos adelantado un poquito para ganar el tiempo. Teníamos ya planteadas 3 preguntas desde nuestra audiencia. Por favor, vamos a darle paso a Leonidas, ¿sí? Por favor, para que nos ayude respondiendo esta repregunta por parte de Luis Fernando Pintado. Leonidas, por favor, tienes la palabra. Aprovechamos de una vez para responder las preguntas que ya se han hecho. Ya, sí, sería buenísimo de una vez las 3 primeras preguntas que ya se formularon. Ten la amabilidad, Leonidas. Muchísimas gracias. Perfecto. Sí, voy a intentar englobar todas las preguntas. En el Ecuador en este momento enfrenta una crisis de legitimidad a tal punto que las autoridades, a punta de campaña, o mejor dicho, utilizando los medios masivos, públicos, privados, pretenden sostener la imagen. Eso está absolutamente claro, que está en una crisis de legitimidad, por eso no han podido tomar una decisión. Hay una crisis política donde a falta de una participación activa, en este caso de las organizaciones, ciertos grupos económicos y políticos están tomando decisiones y están imponiendo al gobierno nacional. Esta crisis económica, que no voy a detallar mucho, esta crisis social, que efectivamente, si no ponemos de acuerdo en el campo popular principalmente, esto va a desatar en acciones realmente que van a ser incontrolables por parte ni de las autoridades ni entre nosotros. En consecuencia, frente a ello, nosotros hemos objetivizado en 4 cuestiones fundamentales. La primera cuestión necesitamos resolver es el tema de la alimentación. Ahí, como había dicho, para topar la segunda pregunta que había dicho, ¿no es cierto? El tema del comercio directo, el tema del comercio justo. Si garantizamos con todos los ciudadanos el campo popular entre el campo y la ciudad, necesitamos que esto salga para garantizar la alimentación hacia nuestros hogares. Aquí hemos puesto como 2 criterios para que podamos avanzar. ¿Cuál ha sido la fortaleza del movimiento indígena en este momento? Ha sido su nivel de organización, la que demostró en octubre y la que en este momento está demostrando. De la misma manera necesitamos toda la sociedad, digamos, ¿no es cierto? En cada rincón necesitamos fortalecer los niveles de organización. Nosotros estamos pensando un nivel de organización en el campo con un nivel de organización en la ciudad, tranquilamente se podría garantizar este canal de comercialización a precio justo.
incluso para el trueque, incluso para productos de manera gratuita. Pero necesitamos este nivel de organización. Queda demostrado la referencia de Guayaquil, los supuestos 20 años del modelo exitoso, lo que han defenestrado, lo que han acabado realmente son las condiciones de organización social. Eso es lo que realmente en este momento ha dejado demostrado. A tal punto que ahora los problemas estructurales pretenden posesionar que es una falta de disciplina de la sociedad, cuando no es así. Es un modelo implantado que ha acabado con la posibilidad de las estructuras sociales. Y en este momento, para poder garantizar todo ello, necesitamos fortalecer los niveles de organización. Un tercer tema que nos parece, y en el tema político, hay que hacer los esfuerzos. Todos los que ubicamos en el campo popular, en muchas veces, mejor dicho, va a ser imposible que lleguemos a tener acuerdos con los criterios de un grupo económico fortalecido en este país. No va a ser posible. Entonces, en el campo político, para discutir la ley, en este caso el papel de la asamblea, el papel de la sociedad, el papel de las organizaciones, necesitamos hacer los esfuerzos. Desde campo popular, todos los niveles de organización o todos los tipos de organización, hacer el esfuerzo para organizarnos en una plataforma nacional y poder enfrentar frente a estas crisis que ha sido mencionada. Ahora también la pregunta es ¿cómo podemos organizar a la sociedad civil? Nosotros creemos que debemos referirnos a las diferentes organizaciones de las diferentes ramas de la economía. Muchas veces tenemos las organizaciones indígenas, sindicales, pero ¿dónde están los que están vinculados, en este caso, a la economía popular y solidaria? Necesitamos esas formas de organización civil, digamos, ¿no es cierto?, aglutinar en una sola plataforma nacional. ¿Cuál es la propuesta para reactivar la economía familiar? Nosotros seguimos apostando al tema de la producción. Vuelvo a reiterar, si el campo está produciendo y estamos saturados en el comercio, lógicamente necesitamos tener los canales para desfogar esta saturación que tenemos en el campo. Con eso nosotros al menos creemos que los que estamos dependiendo del campo sí podemos sostener un buen tiempo más, pero para que esto no quede únicamente en el campo, necesitamos fortalecer los canales con la ciudad. Ahí creemos que podemos de alguna manera apoyarnos mutuamente la economía del campo y la economía de las familias que están en la ciudad. El tema de la pérdida de los empleos en este país está en la rama de las empresas privadas y del sector público. Por ello, incluso para sostener esos empleos que están en este momento, el gobierno nacional está topando y las empresas están topando, necesitamos mantenernos unidos para enfrentar contra el gobierno y contra el monopolio de los grandes grupos económicos. ¿De dónde debe sostener los grupos? En este momento creemos que deben ser los grupos económicos que más han ganado, bajo el mismo criterio que ha propuesto el estimado Diego Borja. O sea, no podemos aceptar que sobre las espaldas de los trabajadores, de los agricultores, se pretenda resolver el problema de la crisis del Ecuador. Deben ser los que más han ganado, deben apostar más en este país. Y no, eso no es una propuesta ni comunista ni socialista, es una propuesta del mismo capitalismo. Si no, vamos a ver cuáles son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, donde dice, los grupos económicos fuertes en cada estado, en este caso los estados deben imponer más impuestos a los grupos económicos que sí tienen la posibilidad en los estados a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que dentro de esta misma lógica del capitalismo se debe poner mano dura desde el campo popular, estar organizados y obligar al gobierno nacional para que haga aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas, muy amable. Le damos la palabra a Diego Borja. Diego, por favor, ten la bondad. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, mucha intervención, tanto de las personas de manera directa como a través del chat. Felicitaciones, porque yo creo que mucho también de lo que podemos hacer va a derivarse de esa capacidad de poner en línea la inteligencia colectiva y poder efectivamente tomar ideas de muchos sectores. Yo quiero empezar señalando en esta segunda parte de respuesta a preguntas y un poco también respondiendo a lo que Luis Fernando nos proponía, empezar diciéndoles
que, ojo, el problema de la crisis sanitaria no ha concluido. Y eso es fundamental. Los contagios continúan, los fallecimientos continúan, el subregistro continúa. Aquí hay un compañero a través del chat que me dice, ¿qué se podría hacer para enfrentar la información engañosa respecto de los fallecidos, respecto de los contagiados? Yo les digo, si es que no hubiera jugado un rol fundamental la ciudadanía, mostrando videos, mostrando fotografías, generando audios a través de las redes sociales, el gobierno no se hubiera dado por enterado de la verdadera magnitud de esta crisis, hubiera seguido desinformando a la ciudadanía, hubiera seguido echándole la culpa a la ciudadanía por indisciplinada, y las cadenas internacionales que de una u otra manera han presionado con este destape de información que ha provenido de la ciudadanía, no se hubieran hecho eco. Y el gobierno no se hubiera visto presionado más por los criterios internacionales, ese es el nivel de indolencia, que por el dolor de su propio pueblo. Entonces, el rol de la ciudadanía en la información sigue siendo fundamental. Evidentemente hay una crisis política. En los últimos días ha trascendido que en el propio gobierno existe desunión, hay conflicto entre el presidente y el vicepresidente, entre los distintos ministros encargados, se echan la pelota el uno al otro. Una de ellas renunció acusándole al ministro de Economía de no haber colocado los dineros. Hay una crisis y por tanto los gobiernos locales podrían jugar un papel fundamental, un papel trascendental, tanto los alcaldes como los prefectos, como las juntas parroquiales. Es el nivel en el cual el gobierno más cercano a la ciudadanía probablemente es el que más se duele. De una u otra manera hemos visto una cierta acción eficaz, eficiente por parte de la alcaldía de Quito en el manejo de la crisis versus otros gobiernos locales que lo han hecho muy mal. Pero también hay de manera diferenciada gobiernos locales que son de ciudades más pequeñas e intermedias que lo han hecho bien. El papel de los gobiernos locales es central. ¿Cuál es el problema al cual se ven abocados en este momento? En primer lugar, a que el gobierno nacional no les hace las transferencias económicas que les debe. Ha habido denuncias de los propios alcaldes donde dicen que las últimas transferencias de ley que les han entregado son del mes de febrero. No les han entregado, no les han devuelto los dineros producto del IVA. Muchos gobiernos locales están diciendo, entréguennos al gobierno nacional lo que nos corresponde para poder actuar. ¿Y qué podrían hacer? Por ejemplo, son los gobiernos locales los que tendrían que hacer esta masificación de pruebas de diagnóstico a la cual me refería en la primera intervención. Cuando vemos los modelos exitosos de Corea, de Singapur, de Taiwán, de Japón, de la propia Wuhan en China, y lo que ya están empezando a verse como algunos éxitos en Madrid y tal, es porque han llevado al territorio las acciones. En Madrid, por ejemplo, he visto yo que han generado una acción de los llamados rastreadores, que son personas que territorialmente van ubicando los niveles de contagio para poder tomar medidas territorializadas. No pueden haber medidas generalizadas. Ese semáforo es una payasada, discúlpenme compañeros que lo diga de esa manera. Eso lo que va a provocar es más contagios y más fallecimientos. Los niveles de la acción política tienen que llevarse a nivel del barrio, del territorio, de la comunidad, como lo señalaba también Leonidas Issa hace un momento. Es decir, es una cuestión de mucho vínculo entre el nivel de gobierno, ojalá el más cercano a la sociedad, a la comunidad, al territorio y la organización social. Los GATS, por tanto, juegan un papel fundamental. En este momento se están aprovechando algunos grupos y el propio gobierno de la medida de cuarentena, de no contacto social, de mantenernos en casa, para implementar una agenda depredadora. Eso es importante tenerlo en mente. No está desconectado de lo que podría ser, que ya me voy a referir a lo que sería la agenda para la defensa de la economía familiar. En este momento están queriendo pescar a ríos revueltos e imponernos una agenda depredadora que no tiene nada que ver con el manejo de la crisis. Quieren en este mismo momento dar paso a la eliminación de los subsidios de los combustibles, a la privatización de los activos del sector público, lo ha anunciado el propio ministro de Energía, a la disminución de la inversión pública, etcétera, etcétera. Esa agenda sigue en pie. En vez de tener una agenda de protección de la vida, sigue una agenda absolutamente depredadora. Hay muchas voces, no solamente en el campo de las grandes empresas y tal, de gente incluso que necesita volver a producir. Y claro, ese es el segundo objetivo. El primero es defender la vida, pero el segundo es volver a producir. Ahora, para volver a producir es necesario controlar la pandemia.
Y para controlar la pandemia hay que tener acciones preventivas que no se están haciendo para volver a producir. En la manera de cómo volvemos a producir en el momento posterior, hay varios elementos que hay que señalar. ¿Cómo sería el asunto de la defensa de la economía familiar? ¿Qué es lo que este momento básicamente necesita la gente? Y aquí ha salido claramente a la luz. La gente no come flores, la gente no come abacá, la gente no come aceite de palma crudo, no. La gente come alimentos. Por tanto, el rol central de la producción en este momento de la crisis y en el momento post-pandemia va a ser los alimentos. Y eso tiene que ver con un fortalecimiento de la economía campesina, de la economía agrícola, de la economía agroindustrial, del tema de la tierra, del tema del agua, del tema del crédito, del tema de la asistencia técnica, de los paquetes tecnológicos, del tema del vínculo entre la producción y la creación intelectual, etcétera. Solo así podremos superar una economía extractivista. La economía extractivista no se la supera por solo la voluntad de decirlo, sino transformando la base productiva y dejando de lado la dependencia depredadora del petróleo y de los minerales y pasando a tener la posibilidad de otras cosas. ¿Qué más es lo que necesita la gente en este momento? Salud, alimentos, salud, información y comunicación. Toda la gente que puede ayudar en plataformas de comunicación, de software, de aplicaciones informáticas, de teléfono, de iPads, etcétera, son fundamentales en este momento para poder ligar, por ejemplo, sin la intermediación de los grandes oligopolios del comercio al detalle, Supermax, mi comisariato, etcétera, etcétera, el vínculo entre el productor directo y el consumidor. En este momento se junta la producción agrícola, por ejemplo, organizada, de indígenas, de campesinos, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, etcétera, con lo que pueden aportar las ciudades, con lo que pueden aportar los jóvenes, que son tremendamente hábiles para todo este ámbito de la información y la comunicación. Y algo muy importante que no hay que olvidarse, la economía de los cuidados. Vuelve a ser prioridad en este momento lo que es olvidado en el funcionamiento, entre comillas, normal del capitalismo, que es la economía de los cuidados. ¿Qué es la economía de los cuidados? La mamá, la abuela, el papá, la hermana, etcétera, que se queda a veces a cargo de la familia, en épocas de normalidad del capitalismo, cumple un rol secundario. En este momento cumple un rol primario. Está hecha a cargo de la salud, de la alimentación, del cuidado, incluso de la educación de los niños, los que tienen posibilidad, que son pocos, lastimosamente, a través de plataformas, etcétera, es la economía de los cuidados. Y ahí hay un elemento importante. La necesidad de liquidez monetaria también ha disminuido porque se ha concentrado en el hogar como un espacio de producción y de consumo sin pasar por el mercado. Entonces, hay mucho espacio para poner en red, a través de plataformas, que además van a necesitar una enorme creatividad que nuestro pueblo lo tiene, que nuestras organizaciones lo tienen, y ahí el rol de la sociedad civil, ahí el rol de las organizaciones. Y claro, definitivamente no podemos dejar de lado la lucha y la demanda política. En el fútbol, a muchos les gusta el fútbol o no nos gusta el fútbol. Si un equipo, compañeros, no está metiendo goles, ¿qué hace el director técnico? Cambia el equipo. Acá ponen el grito en el cielo cuando uno dice debería cambiarse este equipo de gobierno que no nos funciona. No nos está funcionando. Y no nos funciona no porque hay un capricho, no. Los números de fallecidos, de dolor de las familias ecuatorianas nos están enrostrando que este equipo de gobierno no funciona. Y este equipo no funciona. El ministro decide pagar la deuda en vez de poner plata para el manejo de la crisis de la economía. El ministro de Salud dice que el 60% se van a contagiar y que va a haber una mortalidad de 170,000 personas como que fueran números estadísticos. Eso no funciona. Un presidente que pasa escondido porque dice que tiene una condición que no le permite estar en el primer frente de batalla. ¿Se entiende? Bueno, no se haga cargo. Un vicepresidente que en vez de estar cumpliendo las funciones que le han entregado como liderazgo, que no le corresponde, haciendo campaña. Entonces, yo creo que sí es importante que la organización social, que la ciudadanía, que nuestros movimientos políticos, hace un momento decían, ¿cuál es el rol de los movimientos políticos? Ese pues, ser fiscalizadores. Del día de ayer, Creo y Alianza País aprueban en primera instancia un proyecto de ley que es lesivo para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo nosotros no le podemos pedir cuentas en su momento a estos grupos que no están dando cuenta de la necesidad que tiene el Ecuador en estos momentos? Entonces, yo creo que ahí hay una cantidad importante de acciones que sí se pueden hacer mientras tengamos que mantenernos en casa. Y el paso de mantenernos en casa
al siguiente momento, que es el de la producción, tiene que pasar por controlar la pandemia. Eso es absolutamente fundamental. Hemos visto ejemplos de modelos exitosos, como el japonés, que relajaron las medidas y en un segundo momento el nivel de contagios es superior. ¿Qué estoy viendo yo? Seguramente todos lo vemos, es que esas medidas previas para poder dar el paso a relajar la medida de la cuarentena no se están tomando. Entonces es indispensable seguir pidiendo a las autoridades en el nivel local, en el nivel provincial, en el nivel parroquial y también en el nivel nacional, que tomen las acciones previas para poder dar el siguiente paso a la producción. Yo quiero terminar esta parte con algo que escribía una persona participante en el chat, porque es una cosa que la gente lo repite y quisiera dar mi opinión al respecto. Se dice, y los analistas económicos se encargan de repetirlo y repetirlo y convertirlo en verdad, esto de que el Estado se quedó sin liquidez. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una mentira que la vienen repitiendo desde incluso antes de la pandemia y que les permitió generar un proceso de endeudamiento súper agresivo en 3 años. En 3 años el gobierno de Moreno emitió casi 12.000 millones de dólares en bonos, a tasas altísimas, algunas que superan el 10% de tasa de interés, en 3 años, ¿no? El gobierno de Correa emitió 7.650 millones de dólares en bonos en 10 años, e incluso una buena parte de esos fueron refinanciados, como lo que pasó en el año 2009. Esto de que el Estado se quedó sin liquidez es una acción deliberada que tomó el gobierno en el año 2018, cuando le prohibió al Banco Central hacer los créditos de liquidez al gobierno y le prohibió a la banca pública. En este momento, si un país está en guerra, compañeros, si un país está en guerra, acude a todos los recursos que tiene el Estado para enfrentar la guerra. Estamos en guerra. Y en una guerra que nos está matando más gente que una confrontación militar. ¿Por qué no acuden a los recursos que tenemos? El propio estado de emergencia le permite al presidente acudir a recursos que en un momento de normalidad no lo puede hacer. No lo hace. Y entonces, no lo hace, no es porque no hay. Miren, se va a tener que pagar 811 millones de dólares de intereses hasta agosto. Eso lo ha dicho el ministro. Y vamos a recibir 2.000 millones de dólares entre abril y mayo. No ha llegado en abril, fue falso, tal vez llegue en mayo. De esos 2.000 millones, entonces, quiere decir que con nueva deuda vamos a pagar 811 millones de vieja deuda. Entonces, no es que no hay recursos. Lo que sucede es que los recursos que tenemos prioritariamente se han entregado al capital en vez de al trabajo. Acuérdense que el 16 de marzo el viceministro de Economía dio una declaración pública en Latin Finance diciendo que la prioridad del gobierno era pagar la deuda. Entonces, Diego, no nos quedemos con esto de que no hay liquidez. Disculpa si me excedí un poquito. Listo, muchísimas gracias. Luis Fernando. Gracias. Gracias, Diego. Nada más, antes de pasar con las preguntas, quería recordar que agradecer por la retransmisión en vivo de Radio Gama Atlántica, de Radio Contigo Siempre, del programa Sin Corbatas, de Revista Pool, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Live y Facebook Live que se está transmitiendo este foro en Quito. También los líderes de las organizaciones y movimientos sociales de todo el país que están conectados, así como personas desde Chile, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, México y Colombia. Antes de dar paso a la siguiente ronda de preguntas, quiero comentarles que ya tenemos la confirmación para el próximo miércoles. Tendremos a los jefes de las bancadas legislativas de la Asamblea Nacional. Estará con nosotros Henry Cucalón, estará con nosotros Pavel Muñoz y estará con nosotros Vilma Andrade. Hasta el momento estamos esperando la confirmación de los jefes de bancada de Alianza País y de Creo para justamente tratar el análisis de la ley y las posturas políticas de cada una de las bancadas frente al proyecto de ley económica urgente que, tal como ya lo han dicho nuestros panelistas, es muy cuestionado. Vamos, Lenin, con la siguiente ronda de preguntas. Listo, muchísimas gracias, Luis Fernando, también por esas aclaraciones. Antes de pasar a la otra ronda de preguntas, les recordamos nuevamente a nuestros participantes que estén pendientes, por favor, porque les vamos a nombrar. Les vamos a activar los micrófonos y de igual manera vamos a pedirles que estén activadas sus cámaras. Les recordamos que tienen 1 minuto para formular la pregunta
Y asimismo les recordamos a nuestros panelistas que tienen 5 minutos para las respuestas. Muchísimas gracias. Le damos paso a Daniela Kulki. Daniela, por favor, está activado tu micrófono. ¿Nos escuchas, Daniela? Sí, buenas noches con todos y con todas. Yo quería hacerle una pregunta a Leonidas Issa, que si es que desde las organizaciones sociales y desde los espacios comunitarios están trabajando también con la parte tecnológica, me refiero a temas de plataformas para poder comercializar los productos tomando en cuenta los factores del aislamiento que estamos ahorita y tomando en cuenta el tema del comercio justo que vaya directo del productor al cliente o al usuario. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Daniela, muy amable. Por favor, Roser Sánchez, tienes la palabra. Rosario Sánchez, tienes la palabra. Rosario, por favor. Sí, buenas noches. Activa tu cámara, por favor, Rosario. No puedo utilizar. Ya, no hay problema. Mi pregunta es cómo, ante esta situación que se está viviendo en el Ecuador, ¿usted qué opina? ¿Ustedes qué opinan? Si se le podría pedir la renuncia de Lenín Moreno y de Otto o no. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Damos la palabra a Iván. Iván de Azuay dice. Iván de Azuay. Activa tu micrófono, por favor, Iván. A ver, ahí, si me escuchas. Sí, me escuchan. Ok, buenas, te escucho y te veo. Listo. Gracias. Amigos, compañeros, un saludo cordial desde Cuenca. Mi nombre es Iván Abril, concejal del Cantón. Una pregunta muy concreta para el economista Diego Borja. ¿Qué opinión le merece el uso de dinero alternativo, que es un mecanismo de financiamiento, es un mecanismo de generación de dinero local, que puede ser complementario a la dolarización, puede ser complementario al dólar? Incluso así se mantenga la dolarización, eso ayudaría un montón, ayudaría muchísimo. Existen cientos de experiencias a nivel internacional. Hubo el caso de pueblos enteros en la Segunda Guerra Mundial en Alemania que usaron este dinero creado por la propia comunidad, por la propia ciudad, puede ser, y que permite dinamizar la economía en casos de falta de liquidez, porque se respalda en la producción propia. Son mercados alternativos que usan este tipo de dinero. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Gracias, muy amable, Iván. Le damos la palabra a Hugo Quiroz. Hugo Quiroz, tienes la palabra. Está activado tu micrófono. Buenas noches con todos. Yo voy a hacer unos comentarios y la pregunta es para Leonidas Issa. Y la pregunta será si está de acuerdo con los comentarios que yo voy a hacer. Partiendo de que la pandemia nos está enseñando de que el Ecuador tiene que sembrar lo que come. Entonces hay que volver a la tierra. Estamos totalmente de acuerdo. Pero uno de los temas también que me preocupan, no sectoricemos las necesidades. Eso es lo que no nos permite salir adelante y desarrollarnos. Hay que luchar todos por que esas necesidades sean atendidas. Porque el tema del acceso al agua, el tema del acceso a la tierra, es un problema que tenemos nosotros del campo, del sector rural. Yo soy una parroquia de Quimia, acá del cantón Riobamba. Entonces no es un tema del sector ni indígena ni nada. Ahí convivimos indígenas, mestizos, afros en la costa, etc., por diferentes sectores. Entonces yo creo que no hay que seguir sectorizando ese tema. Ahora, se dice que los comerciantes, los intermediarios son los que más ganan. Claro, están organizados. ¿Qué nos falta a nosotros? Asociatividad, organización, para de esa manera tener asesoramiento técnico permanente, crédito, pero yo no sé, el costo de producción en Perú, en Colombia, etcétera, es mucho más alto que en el Ecuador y ahí tenemos problemas. El señor Issa dice que sea del 5 al 9%. Yo planteo que sea el 0.5% como lo hagan en Chile, por ejemplo. Los problemas de comercialización con asociatividad los podemos resolver, pero en asociatividad también podemos cumplir volúmenes de producción, calidad en la producción, como producimos. Compañero Issa, no salimos a ninguna parte más allá de nuestros mercados. Y al economista Diego Borja, solamente cómo desde el conocimiento económico, desde la experiencia que ustedes tienen, cómo contrarrestamos los despidos
de las empresas privadas particularmente, si nos dicen es que estamos en pandemia, estamos en problemas, no vendemos nada, hay que despedir a la gente? ¿Cómo les decimos que si hay opciones y que no se aprovechan de esta pandemia? Gracias, Hugo. Muy amable por tu pregunta. Tenemos una pregunta más para cerrar esta ronda de preguntas. Es una pregunta que nos han formulado desde el Facebook Live. Dice, la pregunta es de Priscila Añasco. La pregunta es, ya está claro que las ocupaciones de tierra y de agua están en manos de los industriales y que no solucionan las necesidades en tiempos de crisis. ¿Cuál es la visión agraria que superaría la crisis post-COVID-19? Esa es la pregunta. Le damos por favor paso a Diego, le damos por favor paso a Leonidas para que empiece a responder esta ronda de preguntas. Te recordamos, Leonidas, que son 5 minutos para poder responder, ¿sí? Activa tu audio, Leonidas, por favor. Listo, está activado. Perfecto. Te escuchamos, gracias. Sí, muchas gracias por los comentarios, totalmente de acuerdo. Voy a empezar por esto. No es un problema étnico, es por ser indígena, por ser montubio, es un problema económico estructural. Por ello, había dicho en alguna de las presentaciones, en mi intervención, necesitamos hacer el esfuerzo todos los sectores del campo popular. Cuando hablo del campo popular, estoy hablando desde la clase media hacia abajo. Los que estamos sosteniendo la economía, en este caso en todos los territorios, en diferentes ramas de la economía. No voy a objetivizar únicamente en la agricultura, pero sí hemos puesto como prioridad el tema del agua y de la tierra, porque son las condiciones básicas para producir alimento, no hay otra. En ese sentido, yo creo que aquí debemos articular un proceso de articulación con todos los sectores productivos. Eso es lo que no existe en el Ecuador. Recordemos, en el mes de enero estábamos luchando todos por el precio, por establecer el precio de la leche. Encontramos con dos problemas. Uno, por un lado los industriales, otro por otro lado los productores de la leche. Pero sin embargo, ¿a quiénes allanó, digamos, el gobierno nacional? Allanó a los grandes industriales. ¿Por qué? Si tenemos aproximadamente 1,5 millones de familias dependientes de la producción de la leche, ¿no será que podamos fortalecer la capacidad organizativa de 1,5 millones de familias? Si solo multiplicamos por 3 miembros de familia, 5 millones de personas que estaríamos vinculados a esta actividad económica. Pero ese es el esfuerzo que no lo hacemos. Por ello, en esta presentación que ahora lo hemos hecho, convocamos que todas las ramas de la producción, todos los hermanos que estamos vinculados a estas actividades para sostener la economía del Ecuador, debemos organizarnos. Si no hay un nivel de organización, no podemos ni resolver los problemas nuestros, peor para luchar frente a los grandes oligopolios. Por ello hemos puesto como el corazón de ir resolviendo estos temas la posibilidad, la capacidad de organizarnos. Entonces ahí quiero dejar absolutamente claro, si queremos aquí topar realmente el tema de la desconcentración de la tierra, la desprivatización del agua, necesitamos enfrentar de manera conjunta, de manera unida. Aquí lo que había preguntado la estimada Daniela, necesitamos, bueno, hay que utilizar también todas las posibilidades tecnológicas. Nosotros desde el movimiento indígena hemos lanzado una plataforma digital. Estamos haciendo los esfuerzos para poder sistematizar la capacidad productiva de los agricultores. Yo qué sé, 1,000, 2,000 quintales en cada territorio, digamos, la capacidad productiva de estos sectores. ¿Cómo podemos de esta misma manera ver la posibilidad de sistematizar los consumidores? O en este caso también que pretendemos que sean las organizaciones en las ciudades para que se pueda canalizar organizado a los productores y organizado a los consumidores. Eso realmente nos va a dar una herramienta enorme, al menos en este momento. Podemos generar comercio físicamente, digamos, ¿no es cierto? En este esfuerzo lo hemos hecho un acercamiento en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil. Necesitamos que se identifiquen organizaciones locales. Nosotros estamos listos, organizados, para poder comerciar de manera directa. Allá pondremos de manera oficial los próximos días esta plataforma digital que nos va a ayudar enormemente para superar, digamos, los niveles de intercambio, los niveles de intermediación que están especulando los precios.
Sobre la pregunta que nos han puesto, ¿cuál es la visión agraria después del COVID-19? Nuevamente reiteramos, debemos organizar a todas las ramas de la producción. Ayer conversaba con algunos compañeros que producen plátano. ¿A cómo está el precio abajo? Realmente a precios irrisorios. ¿A cómo está el arroz? No el arroz ya después de las piladoras, sino a los campesinos que están antes de las piladoras. ¿En dónde queda la ganancia en las piladoras? No será posible que después de la pandemia, cuando tengamos la posibilidad de comerciarnos, de vernos, realmente hacer estos canales de comercialización. Voy a poner mucha fuerza en el tema de los canales de comercialización desde los productores hacia los consumidores. ¿Qué significa aperturar una red en todas las regiones, la costa, la sierra, la Amazonía y el sector insular? En ese sentido, nosotros creemos que ahora más que nunca lo hemos apostado en esta pandemia, el tema de la organización social como una fortaleza para enfrentar cualquier tipo de crisis y refiriendo también a nivel internacional los países que sí lo han sacado en adelante todos estos temas. Muchas gracias, disculpe que haya demorado un minuto más. Muchas gracias, muy amable por tu intervención. Diego, por favor, tienes la palabra. Diego, ¿puedes iniciar tu audio, por favor? Diego, inicia tu audio nuevamente, por favor. Ok, esperemos un segundito. Luisa, por favor, ¿puedes iniciarle el audio de Diego? Ya está, Diego, por favor, ¿puedes activarlo? Desde tu aplicación, Diego. Ya, listo, ahí estamos. Okay. Ahí estamos. Ok, voy a poner el cronómetro para no pasarme el tiempo. A ver, muy importantes las observaciones que han hecho los compañeros. Daniela Kulki preguntó sobre si es que está viendo una relación entre la parte tecnológica y la producción. Los grandes saltos de tecnología en la historia se han dado en momentos como esta crisis. Es el momento perfecto para que los productores directos, a los que se ha mencionado Leonidas, puedan entrar en vínculo con consumidores no necesariamente organizados. Puede ser que hay algunos organizados, pero puede ser que otros sean desperdigados en las ciudades a través de plataformas que las vinculen. Si existen plataformas comerciales, si existen plataformas mercantiles que lo hacen, sería perfectamente posible que productores de alimentos de las comunidades cercanas o lejanas jueguen un rol fundamental a través de estas plataformas de comunicación con un componente fuerte tecnológico que podría estar en el campo o en la ciudad. En las ciudades hay muchísimas personas, jóvenes sobre todo, que podrían dedicarse a esto, incluso como una dedicación económica, como una actividad adicional en medio de otras actividades que se van a ver disminuidas. Creo que es algo fundamental esa reflexión y ahí puede jugar directamente la organización o pueden jugar también elementos de mercado puestos al servicio de la ciudadanía. A diferente del ser humano al servicio del mercado, puede ser el mercado al servicio del ser humano. Creo que ahí hay un elemento fundamental. Y los GATS podrían ser articuladores. Las ferias, por ejemplo, que está llevando adelante el Consejo Provincial de Pichincha, las ferias podrían ser ferias no solamente físicas, sino también ferias virtuales. Y eso a nivel de los otros GATS, a nivel nacional, para tener incluso alimentación equilibrada, etcétera, etcétera, es el momento perfecto para eso. Fundamental. Segundo, la pregunta de Iván Abril de El Azuay. Fundamental, compañeros. Los dineros alternativos pueden jugar el rol de alivio incluso a la dolarización. Fíjense ustedes en la mentalidad de quienes nos gobiernan. Prefieren flexibilizar la vida, flexibilizar el trabajo y no flexibilizar la economía. Les cabe perfectamente en la cabeza la flexibilización que termina siendo lo que decía aquí algunos compañeros, los despidos, directamente lo que decía Hugo Quirós. Los despidos, esa es la flexibilización laboral. La flexibilización de la vida es, no les podemos atender, entonces que se mueran. Eso sí les cabe en la cabeza, como dice el ministro de Salud, se va a contagiar el 60%. Eso sí les cabe en la cabeza, pero no les cabe flexibilizar la dolarización, flexibilizar la economía. Y una manera de flexibilizar la dolarización en la economía es lo que decía hace un momento el compañero Iván Abril, el uso de los dineros alternativos que va de la mano con lo que ya señaló Leonidas, que es el tema del trueque. Si el trueque está
siendo una realidad que permita a dos tipos de productores que no tienen liquidez, porque el Ecuador se ha visto afectado por muchos elementos, la caída de los precios del petróleo, etcétera, etcétera, de las remesas, de la exportación privada, etcétera, no tenemos liquidez, perfectamente posible. Y los ejemplos que daba Iván han sido clarísimos en economía de crisis, en guerras, en terremotos, en aislamientos que se suceden en poblaciones, etcétera, y es perfectamente posible en el Ecuador. Un elemento adicional de carácter nacional, que un gobierno responsable lo haría, es el dinero electrónico. Pero si eso lo tiene un país menos desarrollado que el Ecuador, como es Kenia, y los tienen más desarrollados como es Suecia. O sea, hay los dos ejemplos, si es que les gusta el uno o les gusta el otro. Pero el tema de los dineros alternativos es indispensable para poder facilitar incluso ese trueque que ya lo mencionaba Leonidas. El tema de la... hace un momento Rodrigo Borja, que no es mi pariente creo, a través de la red lo preguntaba. ¿Qué efectos va a haber sobre el empleo, la seguridad y el bienestar en la caída del PIB? Gravísimos. Si el PIB va a caer en 8%, no nos quepa la menor duda, compañeros, que va a haber un montón de sectores de producción que se van a ver afectados. Por tanto, estos elementos que estamos diciendo que son reconversiones rápidas de la producción podrían ayudar a sostener la caída de los ingresos. Yo había dicho hace un momento que los sectores de alimentos, salud, información y comunicación, economía de los cuidados van a subir, también el transporte y la logística. Y ahí hay un elemento también interesante para vincular a personas que pueden quedarse sin trabajo. Y finalmente, sobre lo que nos preguntaba Rosario Sánchez, ¿convendría o no la renuncia de Moreno? Mi posición política es clarísima. Si es que un equipo no está metiendo los goles favorables a la sociedad, no puede seguir jugando. Y ahí es el rol de la política, de la organización social, presionar o para que corrijan su acción o para que salgan. No podemos seguir nosotros pagando con vidas los ecuatorianos la ineptitud de un gobierno indolente. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, vamos a empezar con la última ronda de preguntas, ¿sí? Les recordamos a nuestros participantes que tienen 1 minuto para formular la pregunta y que deben estar activadas sus cámaras y sus micrófonos. Nora, altura, por favor. Nora, te escuchamos. Activa tu cámara, por favor. Muchas gracias. Listo. Hola, buenas noches con todos y con todas. Esta es una pregunta para el compañero Leonidas Issa. Estando alineada totalmente con la agenda y con las tesis que él ha expuesto, mi pregunta es súper concreta y bueno, quisiera saber esta plataforma nacional a la que convoca o a la que se convocaría, ¿a qué personajes incluiría para defender, para posicionar y para implementar todas estas tesis que no son de ahora, no son solamente desde la pandemia? Son tesis que los sectores progresistas las hemos defendido desde hace décadas. Y entonces quisiéramos saber qué actores se convocarían para esta plataforma, sobre todo pensando en que estamos a las puertas de la contienda electoral. Y sobre todo entendiendo que la tesis de que se haga a un lado Moreno para que entre Nebot es una propuesta que no se alinea para nada con estas tesis de las que usted nos ha hablado. Gracias. Gracias, Nora, muy amable. Le damos la palabra a Raúl Molina. Raúl Molina, por favor. Raúl, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos. Estoy en Holanda. Diego, hemos tenido el gusto de hablar en octubre, recordarás. Seguimos con los mismos problemas y peores aún. Voy a hacer una pequeña reflexión y un par de preguntas. La primera, la reflexión es, hoy por hoy, vengo trabajando desde enero con el problema del COVID porque vivo en Holanda y trabajo con empresas asiáticas, así que sabíamos del problema, nos cayó en Europa y he tratado de ser preventivo para Ecuador y lamentablemente no se han tomado las acciones y también no ha habido los recursos, hay que ser honestos. Y están hechos ahora los ventiladores, se pueden producir. Estoy trabajando con un tema de un tratamiento. En la reflexión es lo siguiente para todos. Es el punto siguiente. No podemos planificar ni plantear nada mientras no podamos tener una sociedad que de momento mitigue el COVID en el área de salubridad.
Para eso no hay voluntad del gobierno. El mismo hecho que el ARSA no valide el procedimiento de fabricar ventiladores por intereses políticos, por cruzadas de políticos que están haciendo campaña, etcétera, nos va a tener atados de manos. Entonces, hay un procedimiento, estoy llamando a varios laboratorios, lo hemos hecho con LESPOCH, ahora mismo, un procedimiento de mitigación a un costo bajísimo, no llegaría ni a 50 centavos por habitante, y eso permitiría que volvamos a la normalidad. Primer punto, de economía. Diego, lo conoces muy bien. Raúl, tu pregunta, por favor. La pregunta es, para antes de pasar esto, necesitamos primero mitigar. Entonces se requiere para la mitigación, se requiere el apoyo de todos ustedes, de que un laboratorio desarrolle, lo voy a poner por interno para luego comunicarnos, y la pregunta es directamente sobre este tema. ¿Cómo vamos a plantear una solución si todavía no conocen bien el problema? Al igual que un médico para dar una receta necesita conocer bien el problema, y para tener el problema, es la tercera o cuarta vez que participo en uno de estos foros, nos estamos dando vueltas en temas políticos sin ver la solución. La solución es una solución técnica, no política. Y es una solución que va. ¿Dónde va a estar la solución? Leonidas, Diego, ya lo hemos hablado contigo, Diego. Luego, si quieres, me llamas cuando quieras y conversamos. La solución es una solución técnica, no política. ¿Dónde Gracias. está la propuesta? Gracias, Raúl. Muy amable. Le damos la palabra a David Albancando. David, por favor. David Albancando, por favor. Formula tu pregunta. Tienes 1 minuto, te recordamos. Está activo tu micrófono. David. Gracias. Buenas Por noches. favor, puedes activar tu cámara, ten la bondad. Ya, listo. Te vemos, David. Continúa. Ok. Gracias, gracias a la invitación. Felicitaciones a los organizadores y felicitaciones también a los panelistas. Una de las inquietudes que tengo dirigidas en este momento para Diego Borja es ¿quiénes serían más bien los financistas que estarían a cargo cuáles serían las entidades financieras para la capitalización de nuevos modelos o una industrialización de la producción agrícola? Y obviamente que tenga valor agregado. En este momento necesitamos financiamiento, si bien es cierto, y obviamente quiénes son estas multilaterales que están encargadas de este proceso de financiamiento, y cómo aplicar este tema de los bonos verdes o bonos sociales para esto que necesitamos justamente en este momento. Gracias. David. Muy amable. Le damos la palabra a Cecilia Ventimilla. Cecilia, por favor. Cecilia, tienes la palabra. Cecilia Ventimilla. Sí. Gracias. Hola, buenas Cecilia. noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente yo quiero hacer una sugerencia muy puntual para todos. La primera es que creo que debemos centrarnos en la realidad política y en la realidad de la pandemia como tal, y obviamente en la parte económica. Dentro de ese contexto voy a ir primero a las dos, a la segunda y a la tercera, y luego termino con la primera. Y es que si nosotros, y este es un mensaje para todos, si nosotros tenemos la experiencia de organizarnos, si nosotros nos identificamos con el tema de equidad y justicia, si nosotros sabemos manejar la comunicación, creo que es fundamental con hechos y con acciones que nos organicemos para que efectivamente suceda. Es decir, si el gobierno tiene un problema de politización del manejo de la pandemia, si están manejando temas de troles, de incapacidad de gobernabilidad, de incapacidad de comunicación, de manejo de información en territorio, entonces nosotros actuemos. Nosotros sí estamos capacitados para poder actuar, salvar vidas y honrar lo que significamos. Nosotros defendemos la justicia y la equidad, nosotros defendemos la salud y la vida. Entonces creo que debemos romper el tema del ping-pong de la comunicación y debemos actuar como lo que somos. Entonces yo creo que en cada lugar donde nosotros estamos debemos organizarnos y, por ejemplo, hacer comunicación en redes para saber cómo prevenir el tema de la enfermedad.
todos ya sabemos que dentro de la organización hay gente que sabe comunicación, hay gente que son profesionales de la salud, hay profesionales de la parte económica, hay el tema agrario, estamos con acceso a la alimentación. En el tema de la alimentación particularmente sabemos que hay falencias en las bases en cuanto al tema de alimentos. Entonces saquemos esos alimentos y entreguemos a la gente, entreguemos de manera organizada. Es decir, la fase 1 de emergencia, que se vea con hechos y acciones de nuestra organización cómo podemos dotar en el tema de comunicación de territorio, en el tema de comunicación de prevención, en el tema de asistencia médica online gratuita, en el tema de organización popular para poder entregar alimentos, etcétera. Eso en la parte de emergencia. Y en la fase de recuperación y en la parte económica rápidamente, es el tema de poder nosotros entender que es necesario trabajar conjuntamente por un plan nacional de competitividad y de producción, por un enfoque de inversión en el tema de salud, etcétera. Me da mucha pena que no hay mucho tiempo. Sin embargo, lo que quiero dejar sembrado aquí es que es necesario que rompamos ese discurso que en Latinoamérica se ha impuesto para ensuciar la real necesidad de muchos seres humanos en el mundo, que tenemos una visión de equidad y de justicia que nada tiene que ver con la corrupción ni con la politización de las acciones. Por otro lado, me parece importante comprender que si en Latinoamérica se ha levantado el tema de ensuciar la visión de equidad y justicia, entonces nosotros debemos demostrar con acciones y con decisiones que no necesariamente es esta discusión de ping-pong, que sí debemos atacar el tema de corrupción, venga de donde venga, pero que es necesario empezar a trabajar con respuestas específicas. En el caso de la parte económica, yo le pediría, por ejemplo, a Diego Borja, que si hay acciones puntuales que dentro de la economía del Ecuador podemos desarticular una propuesta que está mal planteada, pues la hagamos y la digamos en el cómo y con el fundamento, para Listo, Cecilia. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a dar lectura a una pregunta que nos ha llegado desde el YouTube Live. Esta pregunta la formula Danilo Coloma. Dice, el economista Borja sustenta la necesidad de un cambio de gobierno. El señor Isa ha hecho un llamado a formar una plataforma popular. Danilo Coloma pregunta, ¿el economista Borja concuerda con esta necesidad? Vamos a darle la palabra a Leonidas para que por favor nos ayude a responder esta ronda de preguntas. Le recordamos que tenemos 5 minutos en promedio para poder responder. Por favor, Leonidas, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar por la pregunta intermedia, que la solución, estando de acuerdo con mi estimado compañero que sostenía esta tesis, la solución es técnica y no política. Totalmente de acuerdo. Pero hay que tomar en cuenta, para dar técnica, quienes toman la decisión. Es una decisión política. Están tomando los políticos. ¿Quiénes están gobernando en este momento? Querramos o no querramos aceptar, es el grupo económico fuerte de este país, los partidos de la derecha, bajo presión del Fondo Monetario Internacional. Querramos o no querramos aceptar, los que están tomando decisiones por una necesidad técnica, tecnológica, para superar la crisis en el país y en el mundo, están tomando decisiones los políticos. En ese sentido, nosotros tenemos que apropiarnos de nuestro papel fundamental como actores políticos, no politiqueros, actores políticos, ideológicos, en donde esté relacionado con la realidad de nuestra gente. Si no hacemos ese hecho, simplemente quedamos en el discurso, como siempre lo hemos manifestado nosotros. Totalmente de acuerdo. Nosotros, al menos desde el movimiento indígena, a falta de una política diferenciada del Estado central, lo hemos garantizado en los hechos, con los hechos. Y por ello, todos estos esfuerzos que se ha hecho, los canales de comercialización, la recolección de productos de manera gratuita de nuestros campesinos, estamos haciendo en todo el territorio nacional. Y ahí ha sido un aporte enorme de las autoridades comunitarias, pero también de los gobiernos seccionales. Y quiero referirme a esto de poder conformar el gran bloque del campo popular. La primera tarea de todos los sectores progresistas, unos que se manifiestan más radicales que otros, la primera tarea de todos es superar los errores de la izquierda. Si no superamos los errores de la izquierda
y no endiosamos, en este caso, en liderazgos individuales. La izquierda debe tomar una postura de liderazgos colectivos. Si no superamos estos errores, simplemente vamos a dar la fortaleza a la derecha, ideológicamente, políticamente y económicamente. Gracias a los errores del programa pasado en este país, en este momento se siente fortalecida sin, en este caso, la legitimidad del pueblo ecuatoriano que están imponiendo políticas desde la derecha. Y quiero referirme a mis estimados compañeros en esta última parte, porque decimos también que el manejo de la crisis realmente ha estado intermediado por la especulación. Vimos lo que pasó en el IES, ¿no es cierto? Todos los insumos de prevención estaban sobreprecio. ¿Por qué las autoridades no pusieron orden? Porque también estaban involucrados en esos hechos. Por ello creemos que tiene que el campo popular, yo sueño con un campo popular organizado, no organizado, que superemos estos errores y a partir de ello hagamos un programa de gobierno, un programa social, un programa de transformación. Pero otro de los errores de la izquierda también es que no acabemos únicamente en las elecciones. Las elecciones sí, hay que tomar decisiones, pero hay que proyectar hacia la transformación de este país y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas. Diego, por favor, tienes la palabra para responder las preguntas. A ver, quiero empezar por la última de Danilo Coloma. Yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de un bloque del campo popular, de una plataforma popular, de un espacio de unidad que alrededor de esta crisis podría incluso ser una necesidad vital del Ecuador. Ya no solo una necesidad en términos ideológicos y políticos, sino una necesidad de sobrevivencia, de dignidad de la vida, del manejo de una cosa que ha demostrado claramente la indolencia de los grupos de poder, de quienes manejan el gobierno, de quienes son sus aliados, etc. Solamente como un ejemplo de la indignidad increíble con la que maneja la oligarquía y el poder es el momento en el cual como una gran acción se entregaban ataúdes de cartón. Creo que eso les pinta de cuerpo entero cómo tratan a la gente, cómo desprecian a la gente, cómo desprecian a los menos favorecidos, a las personas que tienen más necesidad, cómo desprecian al ser humano. Entonces, el bloque de un campo popular amplio, progresista, que ponga la vida por delante, creo que es fundamental. Y evidentemente eso implica tener direcciones colectivas que superen largamente a los mesianismos individuales, a los caudillismos, a los endiosamientos de quien sea, ¿no? Creo que eso implica muchísima acción colectiva, acción ciudadana, muy generosa, muy real, ¿no? Ese bloque creo que además las condiciones reales, materiales de la sociedad y subjetivas también, de lo que la gente desea, están dadas para poder configurarse. Y no solamente pensando en las elecciones del 2021, sino pensando ahora en el manejo de esta crisis que no termina de golpearle al Ecuador y que desde luego yo creo que hay que tener también en la mentalidad de las personas que estamos participando acá para poder ser canales de transmisión, que no ha culminado y que puede venirnos un segundo coletazo incluso mayor. Entonces, la respuesta, desde luego que estoy de acuerdo, y eso no está en contradicción con el tema de que la Asamblea, a través de los nacional, a través de los mecanismos que tiene, tome acción sobre esta deliberada decisión del presidente de la República de abdicar responsabilidad. Él ha abdicado una responsabilidad política. Él ha estado ausente en esta crisis. Quiere entregar los recursos tributarios a un grupo de notables de la sociedad patricia del Ecuador, ¿no? Porque seguramente va a pensar en eso y no en la gente común y corriente, y eso es ilegal e inconstitucional. Entonces no está en contradicción lo uno con lo otro. Segundo, creo que es sumamente importante mirar la dimensión política de la producción. La dimensión política de la producción. Y cuando hablamos de la dimensión política de la producción, no quiero decir que lo político se debe superponer a lo técnico, sino que hay una dimensión que no ha sido valorada adecuadamente y ahora se ve con claridad. El momento en el Ecuador deja de exportar porque no nos compran. Los países también están centrados en alimentar y en curar a la gente. No nos compran muchos de nuestros recursos, caen los ingresos. ¿A qué nos vemos abocados? A nuestras propias fuerzas. ¿Cuáles son nuestras propias fuerzas? Nuestras verdaderas capacidades de producción y de cuidado. De producción y de cuidado. Tenemos que resolver los problemas alimenticios,
los problemas del día a día que en condiciones normales pasan por el mercado, en estas ocasiones pueden pasar o no por el mercado. Pueden ser de autosuficiencia de las personas o de trueque, como ya se decía, y por tanto necesitamos herramientas que nos faciliten estas posibilidades en medio de un país dolarizado. ¿Existen esas herramientas? Claro que existen. Cecilia Ventimilla nos decía, hay que esto documentar. Claro, yo en este periodo he hecho varias propuestas públicas, se la puedo pasar a los compañeros organizadores para que las socialicen, concretas, instrumentos concretos, para el tema de la liquidez, para el tema del manejo en general de la macroeconomía y también para el manejo de la economía familiar, y utilizando los recursos que tenemos a la mano, utilizando los recursos no solo económicos, sino físicos, organizativos, políticos, y por supuesto, en esta dimensión política de la producción y en este bloque del campo popular, el papel organizativo, no solamente de la organización indígena, sino también de la organización popular y del resto de las organizaciones que siguen funcionando en la sociedad, es crucial. Creo que el Ecuador se va a ver abocado a una transformación que no va a dejar de ser dolorosa si pensamos que la caída de la producción va a ser del 8%, es similar a la caída que tuvimos en el año 2000. En el año 2000 la gente pudo refugiarse económicamente en los Estados Unidos y en Europa. Ahora eso va a ser bastante complicado. Por tanto, hay que mirar para adentro y buscar nuestras propias fuerzas para salir desde ahí. Muchas gracias, Diego. Luis Fernando, tienes la palabra. Gracias, Diego, gracias, Leonidas. Tenemos muchas preguntas más en lista, pero se nos ha acabado el tiempo. Me parece que en el chat hay algunas inquietudes que ya se han ido resolviendo en la discusión. Nos quedamos con el tema de la economía familiar, que es muy importante, y sobre todo lo que tanto planteaba Leonidas como Diego, el secreto está en la reactivación de la producción, porque hay que defender algo, hay que enfatizar algo. La soberanía alimentaria se encuentra en riesgo, y sobre todo cuando hablamos de los empleos en las ciudades que se están perdiendo, es muy importante ver cómo se van a generar estas alternativas para cuidar el empleo. Como les mencionaba en el bloque anterior, la próxima semana, el miércoles 6 de mayo a las 7 de la noche, estaremos ya con la presencia confirmada del asambleísta Henry Cuncalón, representante del bloque del Partido Social Cristiano, Pavel Muñoz, representante del bloque de Revolución Ciudadana, Vilma Andrade, representante del bloque de Izquierda Democrática y WIN. Estamos esperando, aún no nos ha confirmado, Patricio Donoso del bloque de Creo, y también se ha extendido la invitación al presidente de la Asamblea Nacional para que pueda asistir a este foro o, en su caso, delegar a un representante del bloque país, pero de estos ambos bloques no hemos recibido respuesta hasta el momento. Recordamos también que y agradecemos las transmisiones en vivo de nuestro Facebook Live y de los distintos canales, radios digitales y la Asociación Diálogo Comunitario que se ha sumado a esta transmisión. Finalmente, en 3 minutos, ingeniero Leonidas Issa y economista Diego Borja, unas conclusiones finales de este foro. Leonidas, por favor. Muchas gracias. A modo de cerrar este espacio, gracias por la invitación, 3 cosas necesitamos en este momento. 1, actuar de manera solidaria. No va a haber recursos económicos para paliar toda la crisis que enfrentamos en este momento. Ni la de salud, ni la económica, peor la política. En ese sentido necesitamos activar estos principios que muchas veces lo vemos como una cuestión filosófica únicamente de los pueblos y que aquí como ecuatorianos lo practicamos en el día a día. Un acto de solidaridad desde el corazón, no lo que sobra realmente. Un segundo tema, un nivel de responsabilidad. Estos niveles de responsabilidad va a depender mucho de nuestras acciones como ciudadanos, la que obligue incluso enderezar el timón al gobierno nacional y a las autoridades. Yo no estaría de acuerdo en que en este momento se dé un oxígeno al gobierno nacional o a las autoridades. Su propio peso en este país tendrá que determinar, su propio peso, la forma como están gobernando. No es que de aquí van a pasar el proceso de pandemia o lo que pasó en el mes de octubre y van a quedar realmente libres. Aquí vendrá un proceso
en este caso que tienen que enfrentar con las organizaciones, con la ciudadanía y sobre todo con la justicia. En ese sentido, los ecuatorianos no nos podemos olvidar de este mal manejo de la crisis que ha significado miles y miles de vidas en todo el territorio nacional. Tercer elemento, estimados compañeros, la fortaleza va a estar en la unidad. Convoco una vez más a la unidad de este campo popular, no solo los sectores indígenas. Olvidemos de, en este caso, el problema político en este país. No es un problema de los indígenas saliendo a hacer el bochinche o a las de aquello. Es volver a mirarnos todos los sectores, agrícolas, vecinos, juntas de agua, en este momento que está olvidado el sistema de seguridad, de seguro social campesino, los productores de la costa, de la sierra, de la Amazonía, absolutamente todos. Y en términos étnicos, de nuestras diferencias étnicas, cholos, montubios, mestizos, blancos, todos los que estemos dispuestos a transformar este país. En ese sentido, la unidad será el camino para transformar este país. Muchas gracias por el espacio y estaremos pendientes para seguir compartiendo ideas con muchos de nuestros compañeros. Muchas gracias, estimado Diego, por haber permitido compartir este panel. Y a los compañeros que han estado pendientes de esto. Y mil disculpas también, de pronto, algunas fallas siempre tenemos que prever en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonidas. Muy amable por compartir nuestro espacio. Diego, por favor, ¿nos ayudas con tu conclusión? Mi conclusión es que la única unidad posible en este momento es poniendo a la vida por delante. Cualquier unidad por debajo de eso creo que sería ahistórica. No correspondería a la necesidad del Ecuador, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, de la mayoría de la ciudadanía, de la mayoría de la gente, y generando esta unidad esperanzadora que es posible. Si ponemos la vida por delante, creo que se facilitan muchos o se superan muchos límites que existen cuando se pone la política o los intereses personales o la ideología por delante. Si es que los ecuatorianos del campo, de la ciudad, de distintas proveniencias ideológicas, políticas, culturales, profesionales, económicas, etcétera, ponemos la vida por delante, va a ser más fácil la tarea. Y cuando digo poner la vida por delante, entonces pasa por bajar a las tareas. Y la primera tarea es controlar la pandemia. Ese debe ser el primer esfuerzo que le exigimos al gobierno y que los que estamos de acuerdo en esta unidad podemos hacerlo. Controlar la pandemia. Controlar la posibilidad de que la gente no salga por búsqueda de ingreso, por tanto, auxiliar a las familias necesitadas. Y tercero, reactivar la economía a partir de una concepción clarísima. Ni el Ecuador ni el mundo van a ser los mismos después de la pandemia. Por tanto, se requiere mucha dosis de innovación, mucha dosis de salir fuera de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Si la economía extractivista va teniendo límites, pues bueno, vamos a ir superándola y eso es un proceso. Y eso que es válido para el nivel nacional es válido también para el nivel personal. Innovación, generosidad. Dejar intereses personales o de grupo por delante y poner el interés colectivo. Porque si es que no hacemos eso, el costo no es en dinero, compañeros, el costo es en vidas. Y finalmente, la unidad. La unidad política, ideológica, económica, de la gran mayoría. No todos van a estar de acuerdo. Hay un pequeñísimo grupo, minúsculo grupo, que está lucrando de esta crisis a costa del dolor de la mayoría, que no podrán estar en esta unidad. Pero la gran mayoría de los ecuatorianos, y me refiero a trabajadores, empleados, campesinos, pobladores, empresarios, estudiantes, etcétera, productores, van a estar de acuerdo con una salida unitaria, defendiendo la vida, defendiendo la producción, saliendo más fortalecidos de esta crisis de cómo entramos. Muchísimas gracias por la invitación, muy importante. Un gusto haber compartido con Leonidas Issa. Me congratulo enormemente de escuchar esta postura de unidad que también ha planteado él desde una visión que supera, incluso salda, viejas heridas que en este momento evidentemente tienen que suturarse para poner una superación de este gran riesgo por delante frente al pasado. Mirar el futuro y no mirar por el espejo retrovisor de la historia. Gracias una vez más. Gracias, Diego. Gracias, Leonidas. Me parece una posición política de altura de ambos, estar predispuestos a generar esta gran plataforma de unidad nacional como una alternativa
para resolver los conflictos, que si bien es cierto, se tiene claro que la salida de la crisis de la pandemia es técnica, pero sin embargo el Ecuador atraviesa una crisis fuertemente política en este momento también, que se ha agravado con la pandemia, pero que ya venía arrastrado. Y por supuesto, en conclusión, podríamos decir que la salida es técnica, pero también política. Y eso requiere el esfuerzo de una gran unidad nacional de todos los sectores que estén dispuestos, como lo ha dicho Leonidas, como lo ha dicho Diego, a poner la vida y el Ecuador por delante, por sobre todas las cosas. Agradecemos nuevamente a ambos panelistas, muchas gracias. Tenemos preguntas aún, pedidos de preguntas, pero ya no nos da el tiempo. Quiero comprometer aquí a Leonidas y a Diego para poder organizar un foro a futuro, para poder seguir resolviendo las inquietudes de la gente que ha estado muy activa en redes sociales y por este medio. Y finalmente, agradecer a todos los participantes que se conectan de todos los rincones del país y de la región. Recordarles nuevamente que nos sigan por nuestra cuenta de Facebook, Política desde Casa. Estaremos enviando el link por ese medio para que se conecten el próximo miércoles. Hemos invitado a los jefes de bloques de las bancadas legislativas para que vengan acá, a este espacio, nos cuenten, nos planteen cuáles son las alternativas que se han planteado desde el legislativo y sobre todo respondan los cuestionamientos que se han generado no solamente en el foro de esta tarde, que ha sido bastante fluido con la temática, sino que también en los anteriores ha habido muchos cuestionamientos respecto a qué va a hacer la Asamblea Nacional. Y agradecemos la confirmación del asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana y Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, así como esperamos que el asambleísta Donoso pueda confirmar su asistencia al bloque de Creo, así como César Ritardo del bloque de País. Estamos esperando sus confirmaciones. Muchas gracias y una buena noche. Lenin. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a nuestros participantes. Nos despedimos agradeciendo con su participación. Les indicamos también que han quedado muchas preguntas planteadas a través de las redes sociales y que las iremos respondiendo a su vez a cada uno de los usuarios. Muchísimas gracias, una buena noche, les esperamos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias, buenas noches.